Encantoume esta coreografía. Agora, os alumnos de sexto vanlle facer unha entrevista a Francisco Fernández del Riego. Démoslle un forte aplauso. Por favor, tráela. Bos días. Hoxe estamos aquí para entrevistar a Francisco Fernández del Riego, ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas. Francisco Fernández del Riego naceu en Vilanova de Lourenzá o 7 de xaneiro de 1913. Francisco, estiven investigando e os teus amigos chamaban de Don Paco. Podemos chamarte así? Pois claro, eu xa estou acostumado. Decateime de que hai un lápiz na mesa. Podemos falar un pouco dele? Pois este lápiz é moi importante para mí, porque regaloumo a miña mestra cando tiña 4 anos, porque tiña moito xeito para escribir. Que profesora tan amable. Don Paco, que che gustaba facer cando eres cativo? Pois a min, cando era cativo, gustábame moito ler e xogar ao fútbol, e como era moi rápido, chamábanme o bicicletas. Que alcume máis gracioso. Don Paco estudou Dereito en Madrid e rematou en Santiago de Compostela. Estou mirando que le vas posto un reloxo. Podemos falar dele? Pois este reloxo foi o primeiro agasallo que me fixo a miña muller Evelina. E gracias a él non cheguei tarde nunca a ningún sitio. Xa me gustaría a mí non chegar tarde nunca. Sabemos que eras moi amigo de Ángel Casal. Segues en contacto con él? Foron tempos moi malos. En España houbo un golpe de estado militar. E xente que peleaba por a liberdade, os dereitos e Galicia foron perseguidas e detidas. E xente como Ángel Casal foron asasinadas. Como dixo Albert Einstein, os humanos fabricamos bombas nucleares, pero en cambio os ratos nunca fabricarían trampas para ratos. Que triste que os españoles pelexaran entre eles. Ben, basta ser de momentos tristes. Estou mirando que tes unha cámara de fotos. Pois sí, aunque había unha dictadura, eu aluguei unha casa en Coruxo, preto do mar, e con esta cámara pude retratar moitos momentos felices. Que momentos tan bonitos. Don Paco, escribiches todos os teus libros con esta máquina? Pois sí, aunque me ofreceron moitos ordenadores, eu sempre quixen escribir ca miña máquina. Don Paco, como se te ocurriu celebrar o Día das Letras Galegas? Pois, alá, polo 1960, ingresei na Real Academia Galega e quixen facer unha celebración para a nosa lingua. E decidino facer o 17 de maio de 1963 para celebrar que fai 100 anos Rosalía de Castro celebrara e publicara o seu libro Cantares Gallegos. Que boa idea. Agora imos dedicarche a canción que te gusta. A miña burriña cando vai ao muiño vai toda enfariñada, cheiña de frío e máis desfiada. A miña burriña sempre vai cargada. E agora, para rematar a entrevista, imos por unha foto do teu 97 aniversario. A ver se alguén do público sabe quen aparece na imaxe. Vou. Ui, va a ser complicado. Na esquerda, cun violín. ¿Quién estará aí cun violín? ¿Quién es? ¿Quién é? ¿Alguén lo sabe? Empeza por O. É unha profe do cole. Muy bien. Aplausos para ela.
Irene de Cuarto va a cantar Quiero de Aitana. Un fuerte aplauso. Bailar, bailar. Quiero, quiero, quiero. Oh, quiero, quiero, quiero. Como le escribo una canción al destino y le pregunto lo que quiere conmigo. Le sueño con darle a la gente canciones que sienten para que las canten conmigo. Como le explico que no hay otra salida. La música es como el alcohol en la herida y pocos saben que se siente para hacer frente a contarles toda tu vida. Esas historias que te dejan pidiendo más, de las que sacan o te secan las lágrimas. Por eso quiero comer mi mordisco al mundo entero. No me importa empezar desde cero, de abajo hasta el cielo. No quiero fama, tampoco dinero. Solo quiero que la música sea mi vida, encontrar la que tengo escondida, que estaba perdida. Y la única salida es hacer lo que quiero. Quiero, quiero, quiero. Hacer lo que quiero. Quiero, quiero, quiero. Uno es para reír, otro es para llorar. Uno es para vivir y otro es para olvidar. Que vengo fichero. Agora é o turno de Lois de Terceiro, que vai tocar coa guitarra Don't Worry Be Happy, de Bobby McFerrin. Un forte aplauso. Aquí os traigo esta canción, espero que os mole mogollón. Don't worry, be happy. Ya sé que trabajar, pero prefiero llorar. Don't worry, be happy. Or be happy. Se suspendes una evaluación o se te verá no comedor. Don't worry. No pasa nada, sigue, como si no pasara nada. No estás haciendo genial. El público participa. Hoy, ¿qué sigue? No pasa nada, escucha lo que escuchas, tú sigue adelante. Quieres volar, has de hacer como Peter Pan. Don't worry, be happy. Si estás triste no te puedes levantar, alegra cara y ponte a cantar. Don't worry, be happy. Que ben soaba esa guitarra. Agora, Marta e Naira de primeiro, e Isabela de segundo van bailar mariposas de Aitana. Démoslle un forte aplauso. Y no toca la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo mi baby, que todavía no llega así, ese beso era para mí, pero ya lo va a ser, no te quiero perder, porque es tan fácil de así, porque estás pensando solo en ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas,
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, después que me no me regalas tú. Esta noche Que ben bailaron. Agora toca a Estífanos de Quinto, que vai cantar capítulos de The Vicio. Un forte aplauso. Tantas veces me dejaste atrás, tonto y ciego siempre quise más. Y ahora a punto de olvidarte, vuelves. 3 semanas de última vez, que jure no volver a caer. Y ahora a punto de olvidarte, vuelves. Valiente para entrar, cobarde para quererte. Cobarde para quererte. Capítulos que sientes y apagas, capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas, y ganas, capítulos que pierdes, y ganas, capítulos que juras, que me extrañas, capítulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban, llevamos más de 15 temporadas, no quiero más. Otro bueno México madre, desde el que te puede ser, mensajes de pero siempre. Tantas veces quieres existir, si nuestra seguridad es sufrir, siempre intentando ser mi gente. Oh no, valiente para entrar, cobarde para quererte. Quédate y verán, quiero más capítulos que sientes y apagas, capítulos que no sigues nada. Capítulos que pierden tus ganas, capítulos que juras, me extrañas, capítulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban, llevamos más de 15 temporadas, no quiero más. Y apagas, capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas, mi cama, capítulos que finges, es ridículo, capítulos que juras, me extrañas, capítulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban, llevamos más de 15 temporadas, no dije.
más quiero hacer los capítulos. Gustouvos? Agora, Naira de primeiro, Alma Isabela de segundo e Laura Cambra de terceiro van bailar Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian por un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. Que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar. Que me hizo sentir que gané la lotería. Antes de ya no sabía que alguien podía amarte así. Me sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo lugar. Entraba para emborracharme. Encantoume, casi me poño a bailar con elas. Agora, Leo e Calani de quinto van a interpretar co piano e violín de Final Countdown de Europe. Un forte aplauso.
exterior para a actuación de Alfonso de III e Trevados Galegos. Un forte aplauso.